Un saludo para el taller de poesía del Hospital Moyano. Soy Julián Troxberg, uno de los codirectores de Simón Hijo del Pueblo. Si las chicas del taller de poesía quisieran saber algo más de vos, ¿qué les contarías? ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo me presentaría? Mido 1,64, tengo miopía, escribí un libro que se llama La Ruta hacia acá, otros que no publiqué, pero ese está publicado, y ahora estrenamos mi primer película, que es Simón Hijo del Pueblo. Un escritor también, La Ruta hacia acá. Contanos un poco de ese libro. Es un libro de cuentos que salió en el 2011 por Editorial Tamarisco. Gané un premio del Fondo Nacional de las Artes en cuento. Y nada, bueno, está dando vueltas por ahí. Creo que si googlean hay algunos cuentos en internet, con lo cual lo pueden leer algunas cosas. Como los cuentos suelen ser varios en un libro, contanos un poco entonces de qué van esos cuentos que hay en el libro. Bueno, es como muchos de los libros de cuentos que a mí me gustaron mucho cuando empecé a leer, tiene cuentos muy distintos. Alguna vez me preguntaron, bueno, ¿qué los une? Y me parece que lo que los une es un poco una mirada sobre el absurdo que tiene la realidad, porque no son cuentos mágicos, ni de ciencia ficción, ni de fantasía, sino cosas que pasan y que se empiezan a transformar en algo más raro. Hay un cuento de un personaje que le sale un diente de más, por ejemplo, y eso le condiciona la vida. Hay un cuento sobre un chico que vive en un pueblo de Estados Unidos, que es un cuento como si fuera una traducción de un cuento norteamericano. Hay un cuento medio alucinado, que es el que da título al libro, que pasa en la Ciudad de México, de un argentino que está en México. Y bueno, y algunas otras cosas más. Otro en una isla, o sea, son muy variados. Y no tienen, la verdad, que nada que ver, bueno, habrá que compararlos, pero yo escribo ficción y en general, cuando yo soy guionista también, trabajo en televisión haciendo documentales, soy guionista de documental, y la película es un documental también, así que también se mezcla, que en el libro es completamente ficción y en la película es documental. ¿Cómo cruzas entonces esa escritura? A veces nos preguntamos entre poesía, la gente que escribe cuentos, bueno, ¿cómo se arranca para un lado y para otro? En tu caso, entonces, ¿cómo es el trabajo de escritura? Lo que me pasa cuando escribo es que, en general, escribo mejor cuando estuve trabajando en algo que tengo que entregar, no propio, digamos, de algún laburo, de lo que vivo, digamos, y cuando termino, el momento de escribir es como el momento de... Primero me vacío y después hay algo como de lo que no sirve para nada en algún punto, ¿no? La literatura, yo siento que tiene la literatura que en general más me gusta es como esa cosa de lo que no tiene un valor per se, sino que es como inútil en algún punto, ¿no? Porque hay otras cosas que un libro de autoayuda tiene algún sentido, uno lo lee y tal vez sale mejor persona, y un manual para usar un electrodoméstico, uno lo lee y sabe usar el electrodoméstico, y cuando lee literatura, en algún punto es como la inutilidad de un tiempo que uno llena leyendo algo que le da mucho placer, estético, narrativo. Y escribir me pasa eso, o sea, es el momento de lo inútil, ¿no? O sea, me vacío y me pongo a escribir. Y la verdad que soy muy desordenado escribiendo, entonces siempre abro muchas cosas, por eso también escribo cuentos, porque abro muchas ideas y, bueno, medio distintas. Estaba pensando, Rolando no te presentó a vos, pero él no sabe y vos lo vas a presentar a él. ¿Cómo presentarías a Rolando Goldman? Rolando Goldman es charanguista, gran charanguista. Tiene, hablando de libros, tiene el libro del método de charango más famoso que hay, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, creo. No sé tanto sobre el método de charango en el mundo, pero sé que es muy exitoso. Y tenemos yo tengo 37 años, Rolando tiene 52. Yo no escucho folclore, pero creo que ni que me paguen. Rolando hace folclore. Con lo cual es una mezcla rara al principio cuando la gente nos ve, y nos unió para hacer Simón Hijo del Pueblo la figura de Osvaldo Bayer por un lado y la historia de Simón. Los dos, sin ser los dos militantes anarquistas, tenemos como cierto interés por el pensamiento libertario y nos unió eso. Con Osvaldo viajamos una vez a Ushuaia y tuvimos una cena en la que estuvimos charlando sobre Simón, y ahí dijimos, bueno,
estaría buenísimo hacer una película, y nos unimos con nuestras diferencias, que creo que nos potenciaron un montón para hacer la película. Y lo bueno de hacer una película con Rolando, además de codirigirla y el placer que fue laburar con él, es que siempre vamos a tener, la próxima que hagamos también, siempre hay buena música. Contanos un poco, algo nos contó ya Rolando, pero contanos tu mirada de Simón, hijo del pueblo. Simón es, por un lado, la historia de Simón Radovisky, que fue un anarquista que en 1909 estuvo en medio de las refriegas obreras y policiales, que era un momento de la Argentina donde se estaba empezando a discutir el modelo, o se venía discutiendo el modelo de país. Hay que pensar que en 1910 Argentina cumplía 100 años, y fue uno de los tantos inmigrantes que llegaron a la Argentina, como podría haber sido mi bisabuelo también, gente que llegó de Ucrania, de Centro Europa, súper pobres, y que se encontraron con un país que supuestamente les ofrecía pampa y mucha comida y oferta de trabajo, y se encontró con un país súper desigual y complicado. Ese es Simón. La película cuenta un poco su historia, que es bastante cinematográfica, porque incluye su viaje desde Ucrania a la Argentina, un atentado al jefe de policía, muchos años en la cárcel de Ushuaia. Fue la primera persona que se escapó de la cárcel, que era como la Siberia argentina. Y la película también tiene la figura de Osvaldo Bayer, que fue el tipo. Osvaldo Bayer es un periodista, historiador, escritor, también comprometido con las ideas libertarias, que en el año 67 fue el primero que como que desempolvó la historia de Simón Radovisky, que siempre había sido considerado un asesino, y poniéndolo un poco en cuestión de, bueno, quién era este personaje. Así que también la película es un homenaje a Osvaldo. Y eso pensaba, ¿no? Porque algo nos contaba Rolando, pero ¿cómo fue esa relación tuya, de ustedes, con Osvaldo Bayer? Osvaldo, la película existe porque Osvaldo tuvo también muchas ganas de hacerla, y no hubiera existido sin él. O sea, fue central en todo el proceso, partiendo de que la figura de Simón, o sea, él es el que la recuperó, y sus textos, un texto hermosísimo que se llama Mártir o Asesino, es clave de las primeras cosas que yo leí sobre Simón. Así que sí, la figura de Osvaldo es clave en la película. ¿Y cómo fue trabajar con él? Fue bueno, y a la vez lo que nos pasó es que Osvaldo vivía la mitad del tiempo en Argentina y la mitad en Alemania, entonces hubo idas y vueltas de él, y la película se grabó a lo largo de varios años. Entonces hay cosas que, como en cualquier película supongo, y con poco presupuesto, y grabábamos. Hay escenas en el acto anarquista que se hace todos los años en Plaza 11, y grabamos en el 2011 y en el 2012 de nuevo. O sea, fue un proceso así largo, pero con Osvaldo fue súper placentero. El gran tema con Osvaldo es que es un tipo muy requerido y súper activo, y está siempre dando conferencias, recibiendo premios en actos, viajando, y entonces había que encontrar en su agenda un poco de lugar para grabar. Ya que estamos con los nombres que aparecen por ahí en el cartel, aparece el nombre de Julián Goldman. Hay un parecido con el de tu codirector. ¿Tiene algo que ver? Es el hijo de Rolando. Hay una línea narrativa porque Osvaldo hizo toda una investigación sobre la historia de Simón, pero algo que en el momento que Osvaldo investigó, que no sé si no es la línea que le interesaba ver, tenía que ver con el legado familiar de Simón. Y entonces nosotros estuvimos pensando cómo meter eso, que nos parecía interesante para traer la historia de Simón al presente, y decidimos meter un personaje ficcional, que es el Julián Goldman, que actúa en la película, que también es el hijo de Rolando, que es el que en algún punto lleva esa línea del relato, que es la búsqueda de como en lo familiar, ¿no? ¿Y cómo fue esto de trabajar entonces también en lo familiar? No se lo pregunté tampoco a Rolando, entonces para vos, ¿cómo fue tu mirada de esa conjunción de padre e hijo, codirector y, bueno, hijo del codirector en la película? No, fue muy placentero, muy placentero. Julián, tal vez lo viste, está por ahí, y para él fue la primera experiencia actuando, y yo la verdad que al principio dudaba. Rolando me dijo, va a estar bien, y efectivamente si ven la película está muy bien, así que fue muy lindo.